trayectoria como abogado de la matrícula, cuando iba a empezar la magistratura, y en la sociedad civil, en las asociaciones civiles, como específicamente en el Club Poder Usar de la Economía. Bueno, les agradecemos a todos su presencia y especialmente al doctor Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Algunos dirían que es el club más grande del oeste del país. Tenemos allá un compañero que me diría no. Pero bueno, muchas gracias, Sebastián. La idea de esta tarde es compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas y traer un poco claridad a una cuestión que en el último tiempo tal vez se ha complejizado, que tiene que ver con el sistema de salud de la República Argentina y las cuestiones atinentes a las reclamaciones atinentes a este tipo de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, desde el punto de vista jurisprudencial, a lo largo de los últimos años había una senda de la que todas las personas seguían, y se produjo una modificación sustancial a raíz de una serie de antecedentes que lo vamos a ir revisando, y eso cambió el panorama. Pero para poder entender en realidad la cuestión, no sé, Sebastián, si quieren un poco hacer esta introducción, me parece importante porque es en función de la encuesta que se llevó adelante. Sí, exactamente. Esta es la encuesta que les compartimos de la jornada de hoy, para que pudieran elegir entre las opciones que les brindamos cuáles eran las principales inquietudes que sobre el tema tenían cada uno de ustedes en el ámbito de su trabajo, de sus oficinas. Bien, y vemos que la respuesta, no sé, igual no se me va a escuchar el Zoom, ¿no? Sí, mándame con aquel también. Ahí vemos que la respuesta más elegida ha sido la color naranja, que es la pregunta concreta es cuál es el desafío cotidiano más frecuente que afecta en tu ámbito de trabajo respecto al sistema jurídico de la salud. Y la respuesta más elegida, por el 42%, ha sido la incertidumbre en la aplicación de la normativa legal y reglamentaria vigente. En segundo lugar, bueno, el empate entre la opción que tiene color rojo, que es la complejidad en interpretación y aplicación de criterios jurisprudenciales. Con el mismo porcentaje también está la opción azul, que es la dificultad para distinguir competencias, y de cerca le sigue la color verde, que son los problemas en el manejo de los procedimientos y de la legislación. Entonces, esas son las opciones que han elegido los pacientes. Casualmente, la temática, cuando desarrollé el grupo temático, que lo consensuamos con Sebastián y con Lorena, precisamente versan sobre esos 4 principales tópicos. ¿Por qué? Porque advierto que son los que presentan mayor complejidad, y esa complejidad, que es en definitiva lo que vamos a analizar como primer núcleo temático, no sé si ya podemos pasar a las líneas en sí mismas para poder empezar a conversar, versan por la cuestión del propio sistema argentino de salud, que es muy particular. No hay otro lugar del mundo que tenga la realidad que tenemos nosotros, que adelantándoles una respuesta es la convivencia de una serie de subsistemas que tienen interrelaciones entre ellos, no deliberadamente contribuidas, sino que son el producto de superposiciones de distintos regímenes que se han dado a lo largo del tiempo. ¿Y qué se nos enseña siempre en la facultad respecto a la hora de aplicar normas, sobre todo cuando hay escenarios o posibles escenarios de antinomia? Aplicar criterios de jerarquía, especificidad o temporalidad, pero antes de llegar a eso, el primer ejercicio es la armonización. Y en esto sucede lo mismo. El desafío que nosotros tenemos, que es el que vamos a ir conversando, es ver que en este universo que vamos a ir desarrollando, el primer ejercicio va a ser la armonización, en la medida que se potenciale se pueda, y si no, empezaremos a ver diferencias. Como les decía, los núcleos temáticos a analizar son los modelos de sistema de salud que existen en el mundo. Siempre voy a hablar de criterios o parámetros generales. Las distintas realidades de distintos países van a presentar sus particularidades. La idea es tomar elementos en común que fui analizando, cuáles son esos elementos, y para poder formular este modelo.
Después de ello, vamos a ver cómo está organizada esta estructura prestacional de la República Argentina, para después ya entrar en el otro núcleo temático, que es la competencia judicial, la jurisprudencia que se ha desarrollado en torno a ello. Y a mí me gusta incorporar un tema que era el que hablamos a la hora de diseñar esta charla, el poder jurídico respecto de estos antecedentes jurisprudenciales como herramienta o motor de cambio en la legislación. Y por último, hablaremos de algunas cuestiones atinentes a lo que es, a qué es el programa médico obligatorio, qué es lo que comprende, cuál es la extensión y quiénes son los destinatarios. Bien. Cuando hablamos de sistemas de salud, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos ofrece una pequeña definición que nos dice que son aquellos que engloban a las organizaciones, instituciones y recursos que tienen como principal objetivo el desarrollo de actividades encaminadas a mejorar la salud. Parece redundante, pero acá viene la cuestión. Si son actividades encaminadas a la mejora de la salud, estos sistemas van a comprender distintos actores. Estará el sector público, el privado, el de la seguridad social o el informal, y estos van a ir interrelacionándose de manera tal que en algunos casos, algunos van a tener mayor preeminencia que otros. Ya me van a entender lo que quiero decir. En algunos conviven en cierto grado de armonía y en otros se marcan impronta de uno sobre otro. Lo importante de esto es que cualquiera sea el sistema que uno quiera analizar, siempre va a estar presente las cuestiones o los interrogantes respecto de quién va a ofrecer el servicio, o sea, la provisión, quién va a generar el recurso, o sea, de dónde va a surgir el dinero, quién lo va a financiar y cómo lo vamos a gestionar. Si se dan cuenta, todas esas preguntas o esos tópicos hacen a lo que es la construcción de las llamadas políticas públicas del Estado. ¿Cómo se posiciona el Estado respecto a cómo va a delinear su política de salud y su ejecución? Es el resultado que vamos a ir obteniendo. Entonces, como les decía, esas son las cuatro funciones de cualquier sistema de salud, y vamos a ver que yo los clasifico, y como decía General Carrión, las clasificaciones no son ni buenas ni malas, en todo caso serán útiles y útiles. La que considero más adecuada o que sirve para poder entender la cuestión son estos cuatro modelos. Es simpática la modelita que tenemos un modelo estrictamente purista, como si se darán cuenta, la primera bandera es Corea del Norte, el segundo es Cuba y el tercero es Vietnam. El segundo modelo es el de la Unión Europea en general. Por supuesto, hay particularidades dentro de cada una de las, pero podemos decir que hay una serie de denominadores comunes dentro de los países que conforman la Unión Europea. El tercero, el modelo privatista, que es el modelo estadounidense por antonomasia, aunque tiene ciertas particularidades que no lo hace ser 100% privado, y ya vamos a ver en qué casos, y el modelo mixto, que somos nosotros. Y el más próximo, Canadá. Esto lo voy a decir con mucho respeto, el modelo nuestro es una verdadera ensalada de frutas, es una ensalada macedonia, porque realmente la República Argentina, adelantándole una respuesta, conviven al mismo tiempo todos los modelos que les dije anteriormente. Y cada uno tiene su campo operativo, del que paradójicamente tiene cierto grado de armonía. Pero dentro de esa armonía vamos a ver que se presentan inequidades. Y esas inequidades son los despasajes que todavía no terminamos de resolver. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bien. En el modelo purista, la solución es un poco bastante sencilla. La política pública es diseñada por el Estado y el único ejecutor y el que la implementa es el Estado. Nace y termina en el Estado. ¿Hay otros agentes? No. ¿Se abre el juego a otras posibilidades? No. ¿Por qué? Porque obedecen casualmente los tres, en realidad el modelo vietnamita estaba abandonado el modelo purista desde que Vietnam se abrió a lo que es la economía de mercado. Este modelo lo estaba abandonando. Ustedes me dirían, bueno, China también es lo mismo. No me quise meter en China porque China es bastante particular
coordine regímenes propios para lo que son las ciudades costeras y regímenes distintos para lo que es el interior. Entonces no quiero confundir con ese modelo que es muy particular. Pero lo que sí les puedo decir, que desde el modelo sobre todo cubano y norvietnamita, es que casualmente responden a países de estructura comunista. Lógicamente, en esa misión no van a haber oferentes privados u otros actores que presten el servicio de salud. Solamente va a ser el Estado. ¿Cuáles son los beneficios? Y bueno, todas las personas van a tener servicio de salud. ¿Cuál es lo malo? No hay paridad. ¿Cuál es lo bueno? Todos van a estar alcanzados. ¿Cuál es lo malo? Que depende solamente de la financiación del Estado. Si el Estado les financia o financia menos, bueno, serán las prestaciones acordes lo que la comunidad va a tener. En el modelo del seguro social, para que me vayan ustedes entendiendo creo que en el modelo del seguro social, por decirlo así, que estamos todas las personas en relación de dependencia. Es el modelo por el cual el Estado va a diseñar la política general de salud, pero quienes se van a encargar de ejecutarlo van a ser élites que velan por los intereses de las personas trabajadoras en función de los sectores donde estas personas trabajan. Como se dan cuenta, hay una disociación entre quien diseña el modelo de salud. No van a decir, bueno, estas prácticas son admitidas, estas no, vamos a establecer el régimen de investigaciones, vamos a establecer el régimen de aprobación de fármacos, etcétera, etcétera. Pero el Estado, en un modelo de sistema de seguridad social, el grueso de la prestación la va a delegar en estos entes que son los entes sindicales. Estos entes sindicales van a crear su propia estructura, acá en la Argentina nosotros les llamamos obras sociales, y van a ser quienes se van a encargar de velar por la prestación del servicio de salud para las personas que pertenecen a su ramo. Si hacemos el paralelismo en la Argentina, OSECAC, que es la obra social de los empleados del Centro de Empleo de Comercio, depende de qué sindicato. El sindicato del Centro de Empleo de Comercio, entonces, siempre va a tener un anclaje con una entidad sindical. Jurídicamente son entes distintos, pero hay una atadura de uno a otro. Entonces la UO va a ser la obra social de los empleados del sector metalúrgico, la UOCRA de la construcción, y así podemos seguir. Entonces me van a decir, bueno, Javier, ¿y qué pasa con el Estado? ¿El Estado presta o no? El Estado tiene una función residual en este sistema. Un sistema, yo diría, más bien canal. Todo lo que está incluido en una de estas estructuras queda en el Estado. ¿Cuáles son? Las prestaciones, sobre todo en servicios de emergencia. Las emergencias, los servicios de ambulancia, las prestaciones de primeros auxilios las cubre el Estado. Pero una vez resuelta eso, ya empieza a delegar. Si se dan cuenta, no te van diciendo, pero eso no pasa a nosotros. Nos atienden en el central, me pregunta si tengo obra social, me dice usted, váyase a la unidad que le corresponde. O tiene convenio, tiene convenio, lo vamos a atender acá. Fíjense que vamos conviviendo, vamos teniendo algunas cuestiones. En el modelo privado, el modelo purista, es el modelo de los Estados Unidos. El sistema estadounidense es un sistema donde la política general de salud la diseña el gobierno federal. Y los gobiernos estaduales, parece que Estados Unidos es un modelo federal, dentro de los modelos federales es el más, digamos, el más federal de los federales. El más purista, ¿en qué sentido? Porque dentro del gobierno federal, cada estado se comporta prácticamente como un pequeño país. ¿A qué punto digo que se comporta como un pequeño país? No solamente que dictan sus propias legislaciones, en Estados Unidos hay 50 códigos civiles, 50 códigos penales, con las diferencias que tienen, pena de muerte algunos, otros no, legislación que, por ejemplo, desde penalización del aborto hasta regulación del aborto, de otros prohibicionistas. Y yo siempre creo que el ejemplo más paradigmático del sistema estadounidense es que desde el punto de vista hasta militar se comporta como un pequeño estado. Cada estado tiene control de la Guardia Nacional y de la Guardia Estadual. Nosotros ese modelo lo perdimos en 1880 con el lanzamiento que tuvo Carlos Tejedor contra el gobierno federal
que eliminaron las guardias nacionales que eran provinciales y la creación del Ejército Nacional y después la Gendarmería Nacional. O sea, nosotros no llegamos a tener esas realidades. ¿Qué conlleva esto? Que en el modelo purista, la Política General de Salud la delinea el gobierno federal a través del Departamento de Salud y Servicios Sociales, tienen disociado lo que es la asistencia de la prestación de salud y quién ejecuta, quién implementa. Son todas las empresas privadas, son empresas prestatarias de servicios de salud que se contratan a través de seguros. Entonces, acá sí se aplica la lógica del seguro. ¿Qué tanto pagas, qué tanto obtienes? ¿Y cuál es el problema de esto? Que aquellas personas que no pueden solventar un seguro, que se logra una de las formas de canalización a través del número de seguro social, quedan excluidas. Si no pueden pagar en efectivo la prestación, quedan desamparadas. Me van a decir, pero Javier, es muy crudo el sistema, sí. ¿Y hay alguna forma de mitigación? Sí, el Medicaid y el Medicare. ¿Qué es lo que son el Medicaid y el Medicare? Son dos programas del gobierno federal que ayudan a subsidiar la contratación de estos servicios de salud con prestaciones mínimas. Pero fíjense, no es como el Estado argentino u otros, donde el Estado, vamos a ver el modelo chileno, el Estado dice, bueno, ok, abro el juego de que particulares presten el servicio, pero yo como Estado voy a garantizar una X cantidad de prestaciones. En Chile son el sistema de las 35 prestaciones, que son las garantías que las hace el Estado por sí, o a través de oferentes. Pero fíjense, dice, bueno, este universo de actividades las cubre. Acá no. Acá lo suma es te ayudo a solventar tu prestación, pero vos sos la persona responsable de hacerlo. Si alguna vez les ha tocado viajar a Estados Unidos o países de influencia estadounidense, el grueso de nosotros tenemos la propaganda del analgésico, el antiácido, la pasta de dientes y todos los medicamentos habidos por haber de venta libre. Ellos son empresas de seguros que ofrecen distintos paquetes. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Insisto, hay inmediatas y gente que ha excluido el sistema. Ahora, ¿es 100% privado? No. Hay un vestigio público en el sistema estadounidense, que es el sistema de los veteranos. El sistema de veteranos está manejado por el Departamento de Veteranos, en realidad se llama el Departamento de Asuntos de Veteranos, depende del Departamento de Salud, y ese sí es un sistema, diríamos, público, donde el gobierno federal asume la prestación de las personas que han servido en sus Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema? Solamente lo hacen en las instituciones que el gobierno federal autoriza. No te dice, bueno, Lorena, vos sos una de estas prestatarias, ella es una veterana, el hospital lo tenemos colapsado, atender. Vos vas a decir, no, y me paga. Entonces el problema es que el sistema colapsa por esos determinados hospitales en distintos sectores de Estados Unidos. Y cubre al veterano, Al veterano. no a su familia. Al veterano y al grupo familiar. Bien. Al veterano y al grupo familiar hasta una X cantidad de tiempo. Hay un grupo familiar muy parecido a lo que sería la obra social. Bien, pero en ese sentido. Pero, por ejemplo, uno de los hospitales más importantes, que es el Walter Reed se caracteriza por, está el Hospital Naval de Bethesda, el Walter Reed se caracteriza por ser un hospital que, entre otras, digamos, temáticas de salud, incluye la de salud mental y colapsa, porque es el principal hospital. Después hay otros hospitales a nivel estadual, pero no alcanzan a cubrir el universo de los veteranos. Entonces, ese es el flagelo que tiene esa sociedad, que además de excluirlos, tiene excluido a sus propios veteranos. Por eso hay muchas personas en situación de calle, etcétera, etcétera, pero no hay nada que les contenga. Entonces, es un sistema que uno, bueno, dice, el país del norte es la fantasía de la organización, bueno, no sé, desde el punto de vista de salud, para mí por lo menos es hasta debatible. ¿Sí? Entonces,
si uno no, insisto, si uno no está incluido en una de estas unidades médicas que dependen del gobierno federal, no tiene prestación, no tiene cobertura. Tendrá que contratar un seguro como cualquier otro. Entonces, bueno, se genera esta situación. Y una pregunta. Sí. Y esto es otra de las cosas. No vayan a Estados Unidos y por favor que no les contraten, que no tenga que venir la ambulancia. Se la cobran, le pasan la factura. Si ustedes van con la CISCAR, bueno, la CISCAR les va a pagar. Pero los servicios de emergencia son pagos. No sé, vas a Nueva York, te accidentaste en la calle, te viene el servicio de ambulancia del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York, porque los servicios públicos son estaduales, federales, bueno, estos servicios no hay bomberos federales. Hay bomberos estaduales y después están los bomberos a nivel de los condados y ciudades, dependiendo de la extensión. Si vos vas a Nueva York, te va a tocar en determinadas zonas, dentro del estado de Nueva York, están los cinco que se llaman barrios, que forman lo que es la ciudad de Nueva York, que son Brooklyn, Queens, Staten Island, Flushing, y me falta uno más. ¿Cómo? Y el Bronx, exactamente que eso, el Bronx y Brooklyn comparten con el condado de Nassau, que está al lado, sin embargo están separados. Bueno, si vos tenés un problema en alguno de esos 5 barrios, te va a atender los bomberos, el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York. Te atendió, te dice, bueno, te pongo la inyección del furo y después te va a llegar la factura. Y la vas a tener que pagar. Entonces, y vos decís, bueno, acá, si yo me accidento en la calle de la Sierra, me viene la ambulancia del SEC, me lleva al central, me cura, y cada uno a su casa. No te va a cobrar, o sea, una solución, una prestación que el Estado te va a cubrir. ¿Sí? Entonces, este es el más, sí. Respecto a son modelos de seguro privado, digamos, si a mí me contratan, o sea, estoy en relación de dependencia, Sí. estaría acá, eso no implica que vaya a tener un seguro pago. Es una cuestión que negociaré con mi... Tenés que contratarlo. Aparte, no es como acá que... No, lo que te hace el empleador es un programa que se llama, creo que es el programa 410, si no me equivoco, porque me hace acordar mucho al norte, es decir, es el programa de pensiones. Entonces, el problema es que a vos te des cuenta para entrar a un sistema de pensiones es el equivalente a la FJP que teníamos en la década del 90. Esas empresas cotizan, o sea, hacen inversiones, cotizan en bolsa y demás, y bueno, depende del rédito que vos que generes, el día de mañana podés cobrar esa pensión o adelantar el cobro de la pensión, pero eso hace al sistema de la seguridad social, no hace a la prestación del servicio de salud. Bien. Bueno, en definitiva, pues era lo que les decía, hacia la constitución de las políticas públicas como un país va a decidir perfilar. Entonces, fíjense que no es lo mismo las cuestiones atinentes a la salud que las cuestiones contingentes a la seguridad social. Cuando hablamos de cuestiones de seguridad social, son las cuestiones que hacen a la vejez, a las cuestiones atinentes a las personas con discapacidad, a la propia salud, pero no a la prestación en sí misma, a los riesgos del trabajo, al desempleo, a las cuestiones atinentes a la maternidad y a la carga de familia. ¿Cómo vamos a ir solventando o cómo vamos a ir construyendo cada uno de ellos? Entonces, cuando hablamos de cuestiones de la seguridad social, en definitiva es cuestiones de salud social, asignaciones familiares, previsión y seguros de desempleo. No quiero entrar a eso porque si no, realmente no vamos a llegar, pero nuestro sistema de seguro de desempleo, que el más parecido a nosotros es España, en el sistema estadounidense uno va a formar su fondito de desempleo. Es lo más parecido al régimen de la UOCRA. Para quienes no conocen, bueno, la doctora hace ahora el régimen de la 2250, 2250. La 2250 es lo que se reproduce ahora. Por decirlo de alguna manera, la persona va generando su propio fondo de vinculación. 12% del primer año de la relación y 8% de ahí para adelante. Que no es como en el régimen de la ley de contrato de trabajo, en el 245, que si la persona la desvincula, el sueldo por cada año de trabajo por fracción superior a 3 meses. Olvídense.
Entonces es lo más parecido que van a encontrar si uno dice, bueno, fondos de desempleo, fondos de cese laboral. Yo les dije que el Estado argentino se caracteriza por tener una ensalada de frutas a nivel de prestación de servicios de salud, y no lo digo efectivamente, sino que es el producto de su evolución histórica. Algunos dirían, bueno, esto es como un palincesto. O sea, el método del palincesto, si no lo saben, es un sistema donde por escasez de recursos en la Edad Media se borraba hoja y se volvía a escribir, y bueno, volvemos a ahorrar la hojita, borrando y volviendo a escribir. La característica del palincesto es que siempre va quedando algo cada vez que se va escribiendo algo que es de lo anterior. Y en definitiva es eso, porque ustedes empiezan a ver que empiezan a ensamblarse esquemas y modelos que responden a distintas realidades económicas, político-económicas, los que el país fue transitando. Pero bueno, conviven, lejos de reemplazarse, es como, bueno, nos sumamos y hacemos espacio y convivimos en esta pequeña casa con nuestras fricciones. Pero convivimos. Y en eso vamos a ver que tenemos un sistema público nacional y provincial, donde también tendremos obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, la obra social de las Fuerzas Armadas, YOSPA, ex-YOSE, las obras sociales universitarias, la medicina prepaga, con su ley, las mutuales, y así podemos seguir hablando. Si son por clasificaciones o esquemas, esta es la que, ya les voy a mostrar la armé yo y es la que me siento más cómodo. Un modelo, fíjense, ¿cómo las podemos organizar? Y bueno, las podemos organizar en 3 grupos. Esto es un criterio. Público, o sea, los prestatarios, sería el Estado Nacional, provincial o municipal. Privado, entrarían las obras sociales y las prepagas y las que yo llamo híbridas. Y las creamos por ley. O sea, todo lo que no sea lo otro lo creamos por ley. La OSEP, la obra social del Poder Judicial de la Nación, etcétera, etcétera. Fíjense que estos escenarios que voy hablando plantean sus desafíos y sobre todo las inequidades que vamos a ir charlando. Otro de los criterios, que es el que me gusta más porque se ve mucho más marcada la diferencia. Sector público, privado, y yo le llamo el sistema de la seguridad social tomando este modelo europeo. En el sistema público tenemos el Estado Nacional, provincial y municipal, no cambia. En el privado, utilizando el modelo privado, diríamos el modelo estadounidense, quedarían las prepagas porque es lo más parecido. Y en el modelo de la seguridad social quedarían las obras sociales propiamente dichas, las que yo le llamo intermedias o híbridas, y las mixtas o creadas por ley. ¿Sí? Y me van a decir, bueno, Javier, todo esto, como si no fuera poco, tenemos otra cosa, otro protagonista, que son los programas, y es el que estuvimos hablando el jueves. Los programas son políticas públicas desplegadas por el Estado. El Estado dice, tenemos que llegar a mayor cantidad de personas. Pensemos que el Estado es como un gran reflector. Un reflector que lo que busca o aspira es que toda esta habitación esté iluminada. La pregunta es, ¿un reflector va a iluminar perfectamente esta habitación? Tenemos las sillas, tenemos los muebles. ¿Qué les parece? No. Entonces, si queremos lograr el objetivo de que toda la habitación quede absolutamente iluminada, diríamos el alcance del Estado, entrarán a aparecer estos programas que harán las veces de linternas, que buscarán iluminar aquellos espacios donde el gran reflector no llega. Estos programas, hay varios, hay muchísimos en el país, pero los principales que puedo mencionar son el programa SUMAR, el programa Más Salud, el Plan Nacer, que antiguamente era el Plan Curita, e incluir salud.
Eso después te voy a pedir que me lo traigas a colación por el tema de la competencia, porque fíjense, si uno se da cuenta lo que trato de decir, los que he enumerado, las mayorías son planes que tanto la financiación como la ejecución dependen del gobierno federal. Pero incluir salud es muy particular. Bien. Digamos, Entonces, después lo hablamos. tiene dos protagonistas, diríamos, o tres. ¿Por qué decimos que pueden ser dos o tres? Porque el Estado es el que va a solventar, pero le va a pedir a particulares que con sus linternas lleguen a ese universo de personas que por sí no puede hacerlo. ¿Se entiende? El Estado es el que financia, pero no puede ser el ejecutor. No le alcanza, no tiene capacidad operativa, no puede. Los fundamentos son varios. En realidad el fundamento es puede, quiere, pero parte de la idea de que quien esté en una situación particular, sobre todo conozca su comunidad, conozca su realidad circundante, es quien está en mejores condiciones de direccionar esos recursos. Entonces aparecen estos programas que lógicamente aspiran a tutelar, a proteger a determinados sectores que tienen una característica que se pueden encontrar en especial condición de vulnerabilidad. No son vulnerables por sí, pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Y busca protegerlos. Entonces, ahí fíjense que es otra visión del rol del Estado, donde dice, bueno, no puedo hacerlo por mí, lo hago con otros. También les puse que está el PAMI. El PAMI está separado de estos programas, a pesar de que es un programa. El PAMI es uno de los ejemplos de política de Estado, o sea, de principio de continuidad del Estado, porque es un programa que surgió en la década del 60. El PAMI, de hecho, se llama Programa de Asistencia Mutual, siempre me olvido la I, y en realidad el organismo que cumple sus funciones es el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilaciones, de Jubilados y Pensionados. PAMI. Y mucha gente dice, bueno, inclusive en precedentes judiciales califican al PAMI como una obra social. No lo es. No es una prepaga, es un programa. En definitiva, es el Estado que a través de un organismo, que este instituto depende de los gobiernos, ha estado en el ámbito de un Ministerio de Salud o en un Ministerio de Desarrollo Social, actualmente está dentro de lo que es el Ministerio de Capital Humano, y vela por determinados individuos de la comunidad. Son aquellos individuos que sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque despliega todo lo que es el programa de pensiones y el programa de prestaciones de servicios para aquellas personas jubiladas que no queden incluidas en alguna obra social. ¿Qué quiero decir? Que cuando se jubilan, por defecto van al sistema del PAMI, a menos que ustedes quieran conservar la obra social de la que fueron parte. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Bien. Y las híbridas. ¿Qué me van a decir? ¿Qué son las híbridas? Bueno, las híbridas, bueno, esto ya un poco lo hemos ido hablando, cuáles son cada una de ellas. Lo que sí me interesa es esto, que cuando hablamos dentro del sistema social, desde la seguridad social, vamos a encontrar, esto es una clasificación mía, no la van a encontrar en ningún lado, así que voy a cobrar mis derechos, por lo menos internet. Yo advierto que existen obras sociales propiamente dichas y obras sociales mixtas o híbridas. Y me van a decir, bueno, ¿por qué, Javier, llegas a esa conclusión? Llego a esa conclusión porque en el sistema de la obra social, y ya lo vamos a ver que es la gran diferencia con la prepaga, en el sistema de la obra social la rige una lógica. La lógica es la del mutualismo. No, las rige. Por eso, usted está más en la otra. Las rige la lógica del mutualismo. La lógica del mutualismo en la obra social es
todos aportan al sistema independientemente de los ingresos. Por más ingresos que Lorena haga respecto de mí, porque ella tiene una función jerárquica mucho mayor que la mía, sin embargo, la prestación que vamos a recibir es la misma. No cambia. Ahora, eso es lo que son, en general, las obras sociales, o deberían ser. Y acá aparece el universo de las mixtas o híbridas, que mucha gente las confunde con prepagas. Y no lo son. Diríamos, parece gato, maulla como gato, tiene piel de gato, pata de gato, cola de gato, ¿qué es? ¿Qué es? O un perro disfrazado de gato. Y eso es lo que pasa acá. En las mixtas o híbridas, me gusta usar la analogía del injerto. ¿Saben cómo funciona un injerto? Un injerto de una planta, no un injerto de pie. En el injerto de la planta tenemos lo que se llama el pie, que es una especie botánica de la cual yo quiero desarrollar otra especie y que por sus características tal vez el medio no me colabora, las condiciones de tal vez escasez de agua, etcétera, etcétera. Y tratar de cultivar esta segunda especie no puedo hacerla por sí. Entonces me tengo que valer de otra a la cual lo adoso, utilizo sus bases, utilizo toda su estructura radicular para poder desarrollar mi nueva planta. Muchas veces pasa con rosales, muchas veces pasa con ciertas especies de durazno, respecto a las cuales se apoyan o crecen en otras especies botánicas, que no tienen nada que ver. Y esto es lo mismo. Utilizan el pie, la base, de una estructura, de una obra social que debería ser regida por la lógica del mutualismo, y sin embargo, establecen un sistema de segmentación, que es el que vamos a ver, propio de las prepagas. Porque la prepaga, ¿cuál es la lógica del funcionamiento? Es la lógica del contrato de seguro. ¿Qué tanto pagas? ¿Qué tanto tienes? Entonces, si yo quiero obtener mayor cantidad de prestaciones, debo pagar otro tipo de prima. Y eso es lo que pasa con OSDE. OSDE es una obra social. Y si se meten en la página de OSDE, se reconoce a sí misma como una obra social. Sin embargo, conocen que existen clases, el 310, el 410, con distintos tipos de prestaciones. Todas parten de una misma base. Eso nadie lo discute. Pero su propia organización les permitió segmentarse y, lógicamente, los usuarios, las personas usuarias, han aceptado eso. Y eso también genera los conflictos a la hora de las reclamaciones en los amparos, porque estas diferencias conceptuales a veces no se advierten y se canalizan reclamaciones donde hay un plan menor y se pretenden prestaciones de un plan superior. Entonces, si vamos teniendo en claro estos distintos escenarios, tal vez se clarifica la respuesta a la hora tal vez de encarar un proceso de un amparo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Doctor, Sí. en FUA con OSDE tendrán los federales por cuota de obras sociales. Ellos al contestar la demanda se identifican como prepaga. Luego hacen intervenir al Estado, citan al Estado. Y finalmente, en una de sus últimas presentaciones, ya otorgada la medida precautoria, se identifican como asociación sin fines de lucro. Bien, el tema es que se organicen o no como una asociación sin fin o de lucro, eso no cambia respecto de si puede ser una obra social o prepaga, porque, por ejemplo, la ley de prepaga establece la nómina de quienes pueden serlo, pero marca cuál es la finalidad que se propende a la hora de decidir ser una prepaga. Lo que caracteriza, por ejemplo, el contrato de prepaga es la adhesión. La misma norma se lo dice expresamente. Que los abogados de la empresa contesten, le hayan contestado que se identifican con una prepaga, y no lo sé.
contravienen su propia página, su propio estatuto. No quiero hacer un juicio de valor respecto de eso. Pero lo único que le podría decir como reflexión es que quienes ejercen la representación letrada no tendrían en claro su propia estructura organizacional o los alcances del régimen normativo que les impera. Pero bueno, no me haga decir cosas que no quiero decir. No, lo discutí con él y les aclaré el tema y me dice, los señores cuando contrataron sabían lo que contrataban. Sí, exactamente, sabían lo que contrataban y era esto. O sea, poder elegir sus prestadores, poder tener su médico de confianza durante años, tienen sus, o sea, son personas que tienen 70 y pico de años, hace más de 20, 30 años que van a un especialista, tienen una cierta dolencia que requiere, o crónica que requiere la atención, ya basan su confianza en una cierta institución y en determinado momento le dicen, bueno, su cuota de 200 se dispara a 500 y usted o la paga o baja de plan y va a pasar a depender de otros profesionales, bueno, y ese fue el bueno, de la cuestión. Eso tráigamelo enseguida a colación porque también vamos a hablar del tema de esta segmentación de pagos. Ya adelantándole la respuesta temática, y con esto ya, porque ya no me queda mucho y vamos a poder hacer el recreo, creo, en tiempo, pero le adelanto la respuesta. Las propias normas en juego, porque acá es un trinomio en realidad. La norma base es la 23661, no la 23660, porque la 23661 es la ley de agentes del Seguro Nacional de Salud, donde están incluidos obras sociales, prepagas y todos estos agentes, digamos, estos agentes satélites, obras sociales universitarias, creadas por ley, etcétera, etcétera. Después tenemos la ley 23660 de obras sociales y la 26682 de prepagas. Con el DNU 70/23 complejiza la situación porque incluye ahora como obras dentro de la ley de obras sociales a las prepagas, hace alusión expresa, remite expresamente. Pero amén de eso, amén de esas modificaciones, como también la forma de solventación y demás, también lo complejiza. Lo importante es que en un sistema de prepagas, respecto al interrogante que usted decía de cambio de modificación de cuota, sí es posible. Ya vamos a ver en qué supuesto, pero es posible, pero no autoritativamente porque a mí me pareció. Porque viene Jorgelina y me dice, bueno, te voy a aumentar la cuota porque te hice un cálculo y ya está. Se puede hacer, pero usted tiene que tramitar todo un proceso ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, donde le van a hacer un cálculo y le van a decir, y si se justifica en este caso, por la razón que sea, el aumento de cuotas o no. O sea, en ese mundo es posible modificaciones de cuotas, pero ya no es una decisión autoritativa de uno respecto del adherente, sino que ya interviene un tercer ente, que es el Estado. El Estado ejerce su superintendencia, valga la redundancia, a través de un organismo específico. Pero sería esa la reflexión. Pero está bien lo que usted plantea, que sea el resultado de lo que a mí me parece y que ahora te voy a tener que bajar, no funciona así la cosa. Lo que pasa es que ahí hay una disociación entre lo que la norma nos está diciendo y cómo se maneja la realidad. Y es el desafío de ustedes ir marcándoles el paso. Es que a partir del DNU, la superintendencia, por escrito, les empezó a mandar a decir que ellos no tenían injerencia. Por escrito. Bueno, lo presentaban en los amparos. Entonces, que ellos no tienen injerencia respecto de qué. Que no tienen injerencia respecto de aumentos, de baja, de subas de cuota de la prepaga, de cambio de prestadores. Entonces uno tenía el Hospital Español y ahora lo mandan a la Clínica Santa Rosa. No hay especialidades que están absolutamente vacías y, por ejemplo, para poder acceder a un procedimiento médico hay toda una serie de protocolos ahora. Usted quiere hacerse una RPG, reeducación postural, tiene que llevar desde un estudio de toda la columna hasta una historia clínica de un traumatólogo. Con lo cual,
todo el tiempo que se pierde, digamos, toda esa burocracia está destinada obviamente a que uno diga, no me voy a hacer la RPG, como en mi caso, que dije, desistí, digo, sigo haciendo gimnasia. Pero bueno, esos son los desafíos. Lo que me llama la atención es algunas cuestiones que les están diciendo por escrito, porque la función de determinación de la nueva o no alícuota no se ha perdido. De hecho, el DNU no la modifica. Lo que sí establece el DNU es la posibilidad de establecer parámetros etarios y genera 3 grupos. O sea, establece que van a ser 3 grupos y con esas diferencias permite el aumento, o sea, utiliza un valor de referencia de que el último grupo puede triplicar el costo del primer grupo. Pero no dice más nada. Ahora, si yo firme un contrato y luego sale un DNU, ¿la ley es retroactiva? No, en realidad nunca es retroactiva. Lo que pasa es que es una Yo norma. contraté, que El tenía un DNU, plan el con DNU, reintegro, perdón, con- el DNU y las normas, y la 26682 y la 23660 son normas de orden público. Y su aplicación es inmediata, desde allí en adelante. Entonces, por más que lo que hayamos convenido en privado, bueno, lo que caracteriza una norma de orden público, las disposiciones particulares no pueden contrariar la observancia de normas que precisamente velan por la seguridad de la nación, los intereses generales de la nación, etcétera, etcétera. Y las normas estas se las considera de orden público, o sea, no podemos establecer convenios que distraigan lo que estas normas dispongan. Así que no es un tema de retroactividad, es un tema en todo caso de allí para adelante. Pero bueno. Y lo que sí quería, último, y con esto vamos a ir cerrando este universo de prestadores, tenemos las obras sociales universitarias. Las obras sociales universitarias están reguladas por la 24741 y es un sistema donde son obras sociales como cualquier otra, la característica es que son creadas por ley, pero admite o permite que aquellas unidades académicas que tengan departamentos de prestación de servicios puedan conservarlos. Les da opciones, le dice, o se convierte en una obra social o mantiene su departamento de asistencia mutual de salud universitaria, conocida como un DAMSU. Y si le suena, en Mendoza tenemos un DAMSU. La Universidad Nacional de Cuyo no creó su obra social, tiene un departamento de asistencia y ello implica que, ahí viene el dibujito, implica que jurídicamente dependen de la unidad académica de la que emana. Dependen jurídica y parcialmente desde el punto de vista económico. Teóricamente se sustenta y se solventa del aporte de sus afiliados y eso genera su masa presupuestaria para el desarrollo de sus actividades. Jurídicamente dependen de la unidad académica. Entonces, si ustedes tienen que interponer una acción de amparo, no van a demandar al DAMSU, van a demandar a la Universidad Nacional de Cuyo, en todo caso irán a través de su departamento de asistencia mutual de salud universitaria. Y nada más. Me van a decir, bueno, pero tiene su propio quit. Sí, bueno, esa es la gran discusión con los contadores. Será un sujeto fiscal, pero no lo es, no es una persona jurídica separada de la Universidad Nacional de Cuyo. No solamente somos nosotros, en San Juan también, la Universidad Nacional de San Juan también tiene su propio DAMSU, y otras universidades como la de La Rioja, la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, han adoptado la estructura de obra social. Y ahí se marcan las diferencias porque son jurídicas y económicamente independientes, siempre tiene una vinculación estructural de que la universidad está representada en esa obra social, pero no depende una de otras. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ahí está lo que les mostraba, las diferencias entre una obra social y una prepaga y las lógicas que las van rigiendo. ¿Cuáles son los principios que las van manejando? Lo que quería, para cerrar el tema, es que dentro de estas estructuras, las obras sociales universitarias, junto con las obras sociales creadas por ley, que es la que vamos a terminar de ver en la última filmina, tienen una característica. Son de afiliación compulsiva. Nosotros no podemos, los que somos docentes de las universidades nacionales, no podemos elegir
llevar nuestros aportes a otra obra social, porque tal vez es lo que olvidé decir hace un rato. La característica de las obras sociales o el sistema del modelo social es que la persona, por defecto, en la Argentina, si desarrolla actividades vinculadas al comercio, por defecto se le asigna la obra social relacionada con esa actividad, comercio. Pero si a la persona no le satisface porque las prestaciones o la calidad de las prestaciones no son las que considera adecuadas, puede sus contribuciones, porque aportes para la jubilación, sus contribuciones puede llevarla a otra. Por ejemplo, obra social de los petroleros. Y probablemente Petróleo le va a decir, mire, por los sueldos que nosotros manejamos acá, nuestras contribuciones, que son el 6% para empleadores y 3% para la persona, no le son suficientes. Usted va a tener que pagar una diferencia. No hay problema, la pago. Pero esa persona ya empieza a recibir las prestaciones de la obra social de petroleros. Y estos cambios puede hacerla tantas veces quiera, pero no en todo momento. Es una vez por año puede hacerlo. Si bien el DNU echó manos en esta cuestión, la modificación anual no la tocó. Entonces, esa capacidad de mutabilidad no las tenemos en las obras sociales creadas por ley u obras sociales universitarias. En esa, la afiliación es compulsiva y es de tipo obligatorio. Es decir, si yo quiero recibir la prestación de otro ente, tendré que pagarlo por separado. Pero quiera o no quiera, por ejemplo, los que somos dependientes del Poder Judicial, estamos acá, tenemos OSEL. Y a su vez en la universidad yo tengo DAMSO. O sea, ninguna de las dos yo puedo decir, bueno, estas contribuciones las voy a afectar a una prepaga o a otra obra social. Eso es una característica. Y acá vienen las grandes diferencias cuando vemos obras sociales y prepagas. La ley 26682 establece expresamente de que no pueden haber periodos de carencia, no se pueden rechazar a las personas que tienen preexistencias, es decir, condiciones de base que podrían ameritar o calificar que no ingrese, o sea, que no se les provea los servicios o se les provea de otra manera, y tampoco puede excluir a los adultos mayores. ¿Por qué digo que puede pasar en las obras sociales? Porque en realidad no hay una disposición específica que las regule. Y esto en realidad también obedece a una discusión que sucedió cuando se sancionó la ley de prepagas. En realidad iba a ser ley de prepagas y obras sociales. Pero quedó esta diferencia. Entonces se empiezan a ver estas inequidades. Una inequidad, si uno ve a las creadas por ley, es la no posibilidad de cambio. Si comparamos prepagas con obras sociales, las diferencias de los periodos de carencia o no. Y finalmente, en lo que son las creadas por ley, bueno, como les decía, pasa exactamente lo mismo y nos encontramos de que tampoco podemos abandonarlas. Entonces, en definitiva, el escenario muestra lo que les decía o confirma la afirmación inicial de que estos sistemas conviven, sí. ¿Conviven al mismo tiempo? Sí. ¿Tienen los mismos tipos de prestaciones? Diríamos que sí respecto de aquellos aspectos básicos o aquellos aspectos que van a ser al programa médico obligatorio. Ahora, la forma de comportamiento o forma de mutabilidad o forma de asignación, no. En algunos no podremos mutar, en otros sí. En algunos nos podrán plantear periodos de carencia y en otros no. El desafío, creo que sobre todo para quienes están ejerciendo esa función defensiva, son los planteos que en todo caso repercutirán en las decisiones judiciales que, sigo insistiendo, tienen un poder jurígeno propio, que han sido la gran usina de cambio y que se me viene a la mente cuestiones como, por ejemplo, los sendos amparos que se generaron en su momento respecto de aquellos tratamientos de fertilización asistida, que en definitiva culminó en la ley 26862 de fertilización asistida, que
inclusive las incorpora al programa médico obligatorio. Entonces, en eso creo que el valor del servicio de justicia como tal, y sobre todo su labor jurígena, esa capacidad creadora de derecho, va a ser más que importante para, en todo caso, ir limando estas inequidades que se presentan en un sistema de salud. Creo que con eso podemos dar por cerrada esta primera parte, porque vamos a entrar en el segundo tema más álgido, mucho más álgido, que es la cuestión de la competencia en función de los precedentes jurisprudenciales. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un descanso, un break de 15 minutos y con la doctora Sánchez Vélez hemos seleccionado ¿cómo le va? Y resumido algunos fallos para que puedan ir leyendo. La idea es, bueno, tenemos para dividir en 3 grupos. La gente que está conectada por Zoom puede ir leyendo el primero, que se lo remitimos por correo electrónico, que es el fallo de Suprema Corte, lo gripo. Y acá quienes están en forma presencial, podemos dividir en 2 grupos. Quienes están a mi derecha pueden leer el fallo número 2, que es de la Suprema Corte de Mendoza, Arcana. Quienes están a la izquierda, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CIMECO. Y en 15 minutos volvemos y después hacemos la puesta en común. Bien. Una cuestión para aclarar, estas fallos que ustedes inicialmente van a leer, yo sin embargo en la exposición de la segunda parte no voy a adentrarme muy profundo en sus plataformas fácticas, sino más bien centrarme en ese resultado, pero vamos a hacer una revisión de estos fallos. El fallo CIMECO, quisiera hacer una aclaración, el fallo CIMECO es el representativo de yo le llamo un rombo o un cuadrado normativo, un cuadrado jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay muchos más, pero todos se dieron en la misma época, o sea, entre el 2019 y 2021 principalmente, que arrancaron con, culminaron con el fallo Torres, arrancaron con un fallo siglado, que siempre me olvido el apellido, después Sheck, después CIMECO y después el fallo Torres. Todos versan sobre la misma cuestión, pero lo importante es que ayudan a zanjar el aspecto de la competencia a la hora de interponer reclamos. Les dejo una idea clave, y si les da tiempo a todos los grupos de poder mirar los fallos Fauel y Verde, van a terminar de entender lo que trato de decir. Quédense con estas 2 ideas: prestaciones y reclamos económicos de recuperos, los reintegros. Quédense con esas ideas y ahí les va a ser mucho más sencillo el análisis jurisprudencial. Gracias. Si quieren acercarse a la entrada, está el café de servir. Gracias. ¿Sabes qué? Que la sirvamos nosotros. Cuestiones de competencia, y con respecto a los fallos que les sugerimos la lectura a la gente que está por Zoom, el fallo Logripo, y a quienes nos acompañan en forma presencial, del fallo CIMECO y el fallo Arcana. Vamos a hacer una especie de puesta en común, o quien no haya podido leer y quiera hacer alguna apreciación en el momento en que corresponda, dentro de la exposición del doctor Urquizu, el abordaje de esos casos. Gracias. Muchas gracias. Continuando en la exposición, simplemente al pasar, les dejo en el material cuáles son las normas relevantes, o sea, cuáles son las modificaciones que se produjeron en la ley 23660 y 23661, perdón, 26682, que es la de pagas, que fueron afectadas por el DNU 70/23. Son bastantes, si ustedes se fijan, van del 264 al 294 respecto de prepagas y obras sociales, y del 295 al 301 de agentes del seguro de salud, que es la 23661. Si ustedes me dicen, bueno, las reformas son trascendentes, les voy a decir, en realidad no, tienen que ver más con el funcionamiento y solventación de estas entidades, sobre todo lo que son sus fondos de garantía. Pero sí
título personal considero que complejizó el DNU 7023 el tema de que considera a las empresas de medicina prepaga expresamente incluidas en el sistema de obras sociales. Entonces, la primera reflexión que yo hice apenas salió el DNU, todos estamos atentos a ver qué es lo que... A todos les interesó el DNU en distintas materias. A mí me interesaba la parte de salud principalmente, y también otras, pero cuando veo esto digo, pero caramba, si va a estar dentro del sistema de las obras sociales, ¿qué va a pasar con su régimen específico? Nada, no cambian nada. Entonces simplemente las incorpora y lo que me da, y creo que en consonancia con los fallos termina confirmando la cuestión de que cuestiones atinentes al reclamo de las prestaciones de los servicios de salud es claramente su competencia de tipo federal. Un poco me estoy adelantando a la lectura de los fallos. Discutiremos las cuestiones de lo que planteaba Lorena de los reintegros, más que todo eso. Pero se los dejo para que los lean. Ustedes simplemente van a decir, derógase artículo tanto, agréguese el inciso C. No es que no hay una elaboración de contenido que ustedes puedan decir, hay una reforma trascendental. Me gustaría un poco posicionarnos, y eso va a ser el disparador que Sebastián nos comentó, y me gustaría que las personas que están conectadas quieran abrir el juego y nos hagan, tal vez de lo que leyeron, nos cuenten un poquito la plataforma fáctica de los fallos que vamos a leer. Pero lo cierto es que antes de los fallos Buononi del 2019, Scheck, Simeco y Torres López, ese es el cuadrado normativo que yo le llamo, el rombo normativo, porque todos terminan resolviendo lo mismo y versan sobre cuestiones similares que son de la nación. Lo cierto era que el panorama a la hora de interponer reclamaciones, sobre todo en el escenario de la provincia de Mendoza, se había generado una tendencia jurisprudencial, especialmente en las cámaras, acompañada con algunos fallos de la Corte, en los que básicamente decían, bueno, si usted va a reclamarle una prepaga, la competencia iba a ser provincial. Y ustedes me van a decir, pero Javier, vos mismo estás diciendo que las prepagas son agentes del seguro de salud. ¿Es cierto? Y es cierto que la 23661, en el artículo 38, dice que la competencia para la reclamación es federal y que estas entidades, si quieren reclamar cuotas, pueden elegir la justicia federal o la provincial. O sea, desde el punto de vista de las entidades, pueden elegir competencia. Pero las personas usuarias, nosotros, no. Nosotros teníamos que ir a la justicia federal. Entonces, es un poco contradictorio lo que estás diciendo. Sí, pero lo cierto es que el desarrollo que se daba en la justicia provincial, en las cámaras, y también con precedentes en la Corte, inclusive uno de sus últimos, que fue Fabuel, planteaba de que las cuestiones atinentes a prepagas están atravesadas por las normas consumeriles, por el régimen consumeril. Y el régimen consumeril, que siempre ha propugnado que busquemos el fuero que tenga mayor punto de conexión, siguiendo con la idea de las normas de derecho internacional privado, a la relación jurídica. En este caso, el fuero más próximo, por ser el fuero ordinario, no de excepción, sería la justicia provincial. La misma norma, la misma ley de defensa del consumidor plantea esto. Entonces, se había generado una tendencia donde decíamos, bueno, en prepagas es bastante claro, hay una relación de consumo, tenemos un oferente de una relación, tenemos un prestador, tenemos un usuario de servicio de salud que se comporta como consumidor porque tiene que llegar a un contrato de adhesión. Entonces, esa línea se marcó. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y las obras sociales qué onda? También. No, las obras sociales canalizaban por la justicia federal. Porque si bien podemos discutir la condición de consumidor, usuario-consumidor en el universo de las obras sociales, el tema que entraban en juego obras sociales sindicales, que son personas de derecho público no estatal, así las caracteriza la norma, decía, bueno, acá se nos plantea una competencia no en razón de la materia, sino en razón de la persona.
Entonces las disociaba. Si ustedes ven los distintos fallos de las cámaras hasta el 2021, ojo, habían cámaras que decían, no, esto es competencia federal, y se declararon incompetentes. Y la Corte también iba en ese sentido. Y acá vienen los fallos que a nosotros nos interesan. Arcaná y Logripo. Y la pregunta es, ¿quiénes son las demandadas? OSDE y Swiss Medical. Swiss Medical, diríamos en esa tendencia, tenía sentido. ¿Sí? Tenía sentido en esa visión consumeril. Eso sobre todo se ve en Arcaná. Sobre todo tenía que ver con el tema del acceso a estas técnicas de reproducción humana asistidas. Ahora, el Logripo es OSDE. ¿Y OSDE qué es? Bien. Pero ellos no saben que era híbrida. Entonces, ¿cómo? Acá empieza el parece gato, maulla como gato, tiene piel de gato, cola de gato, pata de gato, ¿qué es? Un gato. Pero en realidad es un perro disfrazado de gato. Porque OSDE se comporta como prepaga, camina como prepaga, te cobra como prepaga y presta como prepaga, pero no es prepaga. Entonces esto es una opinión personal, esa es la confusión conceptual que llevó, que arrastró también el Logripo a pensar, bueno, también esto tiene que, y de hecho si ustedes se fijan en los fundamentos, invoca las normas consumeriles. Dice, bueno, el régimen consumeril está presente, los mismos fundamentos citan los precedentes anteriores que eran Kogan y Naranjo, que eran los que tradicionalmente dilucidaban la cuestión de que si era competencia provincial o federal, no los desconocen, pero entra este subsistema que cobra su protagonismo. Y esa evolución sigue hasta que llegamos a estos 4 fallos. Estos 4 fallos replican otros. El Superior Tribunal no lo puso, el Superior Tribunal de Río Negro también se pronuncia en el mismo sentido. Todos están atentos a lo que dice la Corte. Y la Corte, podremos estar de acuerdo o no con la decisión, pero zanjó la cuestión. Dijo, miren, las cuestiones atinentes y que estén en cuestionamiento, normas de orden federal, es de competencia federal. Todo lo demás deberá desarrollarse vía provincial. Entonces cambia esta visión. Y esta visión, ahí están los fallos, son PC, que era el que les había dicho, que siempre me olvido de la sigla y me tengo que acordar, es como la computadora, PC. Fíjense, contra obra social del personal civil de la nación. Como me preguntó recién la doctora Cruz, justo de una obra, tenía una duda sobre uno de los tipos de obra social. Este es un ejemplo de obra social creada por ley. ¿Sí? En check, fíjense, contra Swiss Medical, estamos viendo que uno es una obra social, la otra es una prepaga. Cimeco, una prestataria de servicios de salud. Torres López contra Sistema Asistencial, que en realidad cuando yo lo leía decía, bueno, esto parece una obra social. No, era una prepaga. En todos ellos, fíjense que los sujetos demandados son distintos, pero arriba a la misma conclusión. Y separa las esferas. Estas esferas las tenemos que nosotros leer a su vez con 2 fallos de la provincia. Cada uno de esos enlaces, para las personas que están conectadas y ustedes, cuando les quede material, cada uno de ellos son hipervínculos. Seba, no sé si puedes acercarte a la compu o estimado. Cada uno de esos son hipervínculos que los va a llevar a los respectivos fallos, a las respectivas páginas. Excelente, listo, entonces no es necesario. ¿Qué pasa? Si los contrastamos con los fallos Arcaná y Logripo, fíjense los años, 2013 y 2018, cuando estaba este desarrollo jurisprudencial inicial que les estaba diciendo, donde tenía cierto grado de armonía. Pero es un poco lo que la doctora me comentaba en el café, cómo se ha ido complejizando la cuestión. La cuestión se complejiza cuando aparece este cuadrado normal, este cuadrado jurisprudencial, y a nivel local salen 2 fallos, con la diferencia de un año, literalmente un año en uno y otro. Pavue y Verde. No sé si acá, Sebastián, querés hacer
para la intervención de las personas, de los grupos. No, respecto a Arcaná y... No sé si quieren hacer algún comentario, un aporte o algo que se me haya olvidado que sea relevante. O seguimos. ¿Qué vieron cuando vieron Arcaná? Nada. Sí. ¿Quién? Un amparo en la justicia federal, cuando solo había un solo juez federal, una jueza federal, Sí. y querían aplicarle, ante el desconocimiento de lo que era la reproducción asistida, la ley de trasplante. Tuve que explicarles que trasplante y reproducción asistida era diferente. Y fui derecho a la legislación, a la jurisdicción federal, porque para mí la salud es federal. ¿Cuándo cambió? Con la ley de defensa del consumidor. Ahí entonces preferimos nosotros, porque es más rápido, más expedita, la conocemos, nos es más, ahí preferimos la justicia civil. Es que es así, o sea, Pero ¿qué cada pasa? norma tiene, digamos, cada norma o cada materia, diríamos, tiene su ámbito de incumbencia. Pero los Entendiendo- abogados somos buscadores. Somos creativos. Somos creativos. Pero Entonces, el poder jurídico. en julio necesitaba urgente una cirugía, no, en enero del año pasado, miento, una cirugía ginecológica especial, un cateterismo, Ujú. y una prepaga la negaba porque quería vaciarla a la señora, lo cual salía 600.000 pesos. Y el cateterismo valía 6 millones. Ujú. Entonces, pero debía hacerse urgente. Entonces la medida cautelar la metimos en la justicia civil en la feria. La resolvieron, se la vieron, hicieron la operación, y luego pasó al federal. Bien. Eso, déjenmelo ahí porque quiero cerrar la idea, porque vamos a tener que dedicarle unos buenos minutos a separar las cuestiones atinentes a las reclamaciones en sí mismas de las cuestiones atinentes a los aspectos cautelares. Adelantando la respuesta, por las normas procesales en juego, si uno no ve nuestro propio código de procedimiento, inclusive, un juzgado incompetente, diríamos, podría ser incompetente, y sin embargo, por la característica cautelar, la característica de los puntos que hacen al aspecto cautelar, o sea, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, y si agregamos el requisito agravado que plantea Peirano, que a veces la irreparabilidad del daño en materia de salud es así. Algunos lo plantean como cuatro requisitos, o 12 requisitos, el tema de la contracautela, pero el tema de la contracautela en cuestiones de salud tiende a evitarse. Aunque la persona sea competente quien deba resolver, por el interés jurídico en juego, se resuelve y después discutiremos el fondo ante quien sea la persona competente. Entonces, ¿van asociadas? Por lo general sí, pero puede no serlo. Y de hecho usted está dando un ejemplo donde se lo resolvió un juez que no era competente, pero por el interés en juego tuvo que resolverse esa necesidad y después discutir si tiene o no razón. Ya sí. Pero en ese que usted me planteaba, todavía estamos discutiendo si usted lo planteó como cautelar en el fuero laboral, pero también en su Pero es última una empleada conclusión pública, considera claramente era administrativo, y lo metía en las cámaras laborales. bien. Y la medida precautoria la resolvió en las Pero cámaras tal vez, o laborales. sea, no quiero, o sea,
o sea, diluir la conversación por una cuestión privada, pero por el ejemplo que usted me comentaba, yo no sé si esto es totalmente administrativo porque también tiene puntos de conexión con el fuero laboral. Y acá me parece que un buen método para dilucidar las cuestiones es utilizar las normas del derecho internacional privado. Perdón, me gustaría cerrar la idea, que es determinar cuáles son la mayor cantidad de puntos de conexión, no puntos de conexión, mayor puntos de cercanía que tiene esa relación jurídica. Y si esa relación jurídica es más próxima al fuero laboral, será el fuero laboral el competente. Cuando hay una confluencia de distintas competencias. Sí. La normativa fundamental de la relación laboral era de índole de la ley de contrato de trabajo o de relación de empleo público. Enfermera, Una relación de empleo público. un empleado público, una enfermera en un hospital público. Ya. No, era una cesantía. Claro. Bien, entonces, volviendo sobre la cuestión, se me desapareció la pantalla. Bueno, estoy tratando de recordar las imágenes. Lo importante en esa situación, sí, eso. Estos fallos, y sobre todo a nivel provincial, que fueron Verde y Fahuel, en Fahuel, que tenía que ver con las personas reclamaban un reintegro por pagos de cuotas de un colegio privado de una persona menor de edad, que se lo reclamaban a su obra social, que era OSDE. Allí la Corte le da tratamiento de prepaga y considera competente a la justicia provincial, insisto, atravesada por las normas de consumo. En verde es todo lo contrario, no son reintegros, son prestaciones. Son prestaciones de salud. Y en verde, la propia Corte, con el voto propinante de la doctora Day, no desconoce el fallo de Fahuel, dice, no desconozco la doctrina de Fahuel, no lo anula, lo complementa y disocia lo que son prestaciones de lo que son reintegros. Entonces, en prestaciones, de hecho en verde se declara incompetente la Corte, dice, mire, esto, siguiendo los fallos anteriores, todos los que hemos mencionado a nivel federal, tiene que ser competente la justicia federal y va a tener que discutirlo allá. Entonces, esa es la enseñanza de estos fallos en cuestión. Separar qué son cuestiones de reintegros, qué son cuestiones de prestaciones. Pero recuerden, tomando este rombo o este cuadrado jurisprudencial nacional, tiene que ver con la fundamentación y cuando están en juego normas federales. Cuando todo el plexo tiene que ver con normas federales, la competencia va a ser federal. ¿Cuáles son las excepciones que van a modificar esto? Las que hemos hablado y especialmente las cuestiones de tipo cautelar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Bien, eso es un muy buen ejemplo y que tiene que también que ver con la pregunta que me hizo la doctora Cruz. Ahí entran las excepciones, que son este es el dibujo, el gráfico, que es el que vamos a ver. Después de estos fallos, Bonone, Check, Chimeco, Torres López y Verde de la justicia provincial, ¿cómo queda la cuestión? Queda la cuestión que las reclamaciones que van a desarrollarse en el ámbito de la competencia de la justicia provincial van a ser atinentes a reintegros económicos, cuando el demandado sea OSEP, la Obra Social de Empleados Públicos, y cuando se reclame al programa Incluir Salud. Pero ahí vos, Lorena, me vas a decir, pero Javier, vos hace un rato hablaste de que esos programas son del gobierno federal. Es cierto, pero Incluir Salud tiene una particularidad. Yo les dije que en estos programas son, por lo general, dos sujetos, el gobierno federal y una empresa. En Incluir Salud, los sujetos son tres. Gobierno federal, gobierno provincial y
las empresas prestatarias. Entonces, colaboran esa financiación y ejecución la justicia, el gobierno de la provincia. Entonces, volvemos a esta idea de cuál es el que tiene mayor puntos de conexión. Entonces, es lógico que si a ustedes les llega una cuestión en la Defensoría, tengan que ustedes canalizarla y no derivarlo a la Justicia Federal, a la Defensoría Federal. Tienen que ustedes reclamarlo y va a tramitar por la Justicia Provincial. Y no deberían tener planteos de incompetencia. En cambio, con los otros programas, Sumar, Nacer... Al gobierno federal. Bien, aun cuando, por ejemplo, el prestador sea una empresa privada, por ejemplo, Sí. todo. Sí, porque utilizamos la teoría de la apariencia jurídica desde el punto de vista de quien recurre a ese servicio. La persona está lidiando, si el licenciado Lima es el Estado, no se me esconda, si el licenciado Lima es el Estado, que el licenciado Lima se valga de vos, de Jorgelina o de Sebastián, es un problema del licenciado Lima. Yo, como usuario del servicio que me lo está proveyendo el Estado a través de un programa, yo tengo que ir a canalizarlo con él. En todo caso, procesalmente hablando, veremos si la intervención de ustedes será una integración de litis o será una denuncia de litis coadyuvante, probablemente, porque depende si yo necesito, o sea, como jugador, si lo necesito ustedes para resolver o no la cuestión. Eso es lo que va a determinar si es una denuncia de litis o una integración de litis. La duda que me genera esta división que ha habido con la construcción jurisprudencial en dividir la competencia provincial en un supuesto de reintegro económico, por ejemplo, y la competencia federal en un reclamo ante una prestación de salud, es la similitud es que los dos tienen naturaleza contractual, por decirlo de alguna forma, y además de eso, una de esas partes es un usuario, se le aplica toda la normativa consumeril, y me parece que esa diferenciación, el ciudadano a pie que acude a una justicia, digo, más allá que esté intermediado por un profesional abogado, obviamente, pero es una delimitación que termina, me da la sensación que puede, y en prejuicio del usuario consumidor, que es digamos, dentro de nuestro sistema jurídico, una persona en algún punto en situación de vulnerabilidad. Totalmente. Entiendo los beneficios que tiene, que lo charlamos hace un ratito ahí de manera privada, pensar que las prestaciones de salud estén en la competencia federal por una cuestión de que la competencia federal tiene una bajada muy clara en cuanto a los precedentes y hay una coherencia, pero el prejuicio se termina generando también desde el otro lado al usuario del servicio de salud, digamos. Creo que también pasa por la discusión originaria si el régimen consumeril es un subsistema o tiene un protagonismo propio. ¿Qué trato de decir? ¿Es un subsistema con efecto pulpo que va agarrando a todo? ¿O es un verdadero, es uno más con su propio protagonismo que tiene un efecto proyectivo? Y esa es la respuesta que vos vas a tener. Yo no voy a ir a las interpretaciones originalistas de la norma y decir, bueno, la gente que sancionó esta norma en 1993 pensaba esto. No lo sé si lo pensaba, pero la realidad, como dijo la doctora, tenemos capacidad creativa y lo cierto es que le estamos dando una respuesta. Entonces, o asumo la postura aislacionista de decir, no, el régimen de salud es un régimen acabado, propio, autónomo, impoluto y no puede ser contaminado por otras normas, o lo hacemos dialogar. Y si vemos nuestro código civil que nos dice, vayan a dialogar. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Sí. Diferencia entre prestación y reintegro. Reitero, lo hizo usted, pide la plata. Perdón que sea muy vulgar. No lo hago yo, lo hace un profesional. ¿Qué pasa? Ese Usted me profesional... está preguntando la diferencia. Lo digo.
Sí, le digo lo que usted pasa. asumió, es el famoso, lo hice yo, tengo la Entro en la boletita. cartilla, mi super cartilla, que tenía una super cartilla, porque tengo plan plata, Ujú, no hay neuróloga infantil. ujú. Y la neuróloga infantil me cobra 160.000 pesos. Le subo la factura y me dice, le voy a pagar 30.000 pesos con suerte, digamos, ¿no? Con suerte. ¿Es un reintegro eso? Sí, le están reintegrando 30.000. ¿Es un reintegro? Sí, le están Pero reintegrando es que no 30.000. tengo prestador en la cartilla. Bueno, ahí viene el Debiera problema. haber un Me parece que el prestador en la problema- cartilla. me parece que el problema de base no es que le reintegren los 30, No, es que no tienen la prestación. En esos casos también hay que ver cada caso en particular, el plan en el que uno está, digo, es como, pero Es que eso me vino bien el puntapié. La frase es el plan en el que está, porque volvemos a la idea. Si usted está en una lógica de un contrato de seguro, y es que tanto pago, que tanto obtengo, y yo pretendo prestaciones que son de otro plan, y no estoy haciendo juicio de valor de su situación. En las lógicas del seguro, son lógicas compartimentadas, nos guste o no nos guste. Entonces, si yo quiero determinadas cuestiones que exceden a mi plan, tengo que pagar la diferencia. No puedo forzar al sistema a que me cubra cuestiones que exceden a mi propia capacidad, porque ahí vienen las desfinanciaciones. Justamente es un tema que nosotros el jueves, cuando estábamos definiendo la temática, tal vez lo dejaremos para otro encuentro de más. No quiero que se me desvirtúe la charla, porque ahí estábamos debatiendo, vamos a poner las cartas sobre la mesa, estábamos debatiendo el tema de las financiaciones y el tema de los amparos cuando son tratamientos que yo los califico de experimentales, porque en realidad son desarrollo de terapéuticas o aplicación de drogas que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Alimentaria las ha autorizado para determinadas funciones o patologías, y se pretende utilizar para otras. Entonces, a los fines de esta exposición no quiero entrar en eso, porque es un tema complejo, y ahí entramos a analizar las cuestiones de los costos y quién está financiando esto y si se desvirtúa o no. una última cosita, desde ese lado de la moneda, por decirlo, que es el análisis más económico de estas empresas, tenemos del otro lado el derecho a la salud vista desde un punto de vista integral. Por eso es tan importante ver el caso en particular y la ponderación, ese análisis tan complejo que se hace en estos casos. La realidad, para darte una respuesta, la respuesta no puede ser unívoca en situaciones donde vos tenés prestaciones segmentadas. Primero, hay una realidad. El derecho a la salud siempre va a estar presente, es el ariete que va a romper cualquier tipo de estructura, pero el ariete tiene que ser utilizado con responsabilidad, pues si no se convierte en un bill de indemnidad para cualquier tipo de reclamación. Entonces, yo voy a ponerme en el plan más económico y pretender prestaciones del más oneroso sobre pretexto del acceso al derecho a la salud. Yo lo que le diría es, mire, si usted está en este régimen, esta es la realidad que le toca. En todo caso, invito a que no esté en este régimen y pase a otro, un régimen mutualista, donde tal vez todas las prestaciones, en función de sus ingresos, tal vez tenga las mismas prestaciones que el grueso del colectivo. Eso es uno. Segundo, en este tipo de situaciones donde hay intereses en juego, hay situaciones de vulnerabilidades y hay situaciones donde se plantean disyuntivas, y la disyuntiva es un escenario donde vos tenés dos o más caminos que son tan válidos como inválidos, o sea, son tan buenos como malos. Yo hago eco de otras normas en juego, como la Ley de Derecho de los Pacientes y su decreto reglamentario, el 1089/12, donde se exhorta a la utilización de comités de bioética. Entonces, tal vez la decisión, si yo la analizo desde una lógica estrictamente economicista, termina siendo rígida y hasta repugnante. Pero con una mirada interdisciplinaria, tal vez la solución es distinta. Entonces, es también darle un protagonismo a estos entes que ya son
o sea, su creación está ordenada por norma. La provincia de Mendoza tiene su propio comité provincial de bioética, los hospitales tienen sus propios comités de bioética, entonces podemos, si el día de mañana esto se judicializa, puedes hacerlo jugar desde amicus curiae de mínima, hasta pedir una vista, una opinión, etc. Entonces, no quiero pasar de ser una persona rígida y decir, bueno, vos contrataste una prepaga o una obra social híbrida, atenete a lo que tenés. Pero no podemos desconocer estas realidades porque si no los sistemas y subsistemas colapsan y se desfinancian. Y ahí yo entiendo que entraríamos hasta en un ejercicio abusivo de un derecho. Entonces la idea es evitar, tenemos que compatibilizar estas cuestiones. Pero sí comparto la cuestión de que si tengo el servicio y no me lo cubren, no tengo ni el prestador ni nada, yo me lo tengo que salir a buscar y bueno, pónganme la plata, perdónenme la expresión, tal vez sea muy vulgar en lo que estoy diciendo, pero estas son un escenario distinto. Lo que les pido es que no cambiemos o no mezclemos las cuestiones, cada uno tiene su ámbito propio de aplicación, cada uno tiene su esfera. ¿Sí? Simplemente para cerrar este tema, el tema de la competencia provincial y nacional, y si tuviésemos que reclamar cuestiones atinentes a los programas, a obras sociales nacionales o a prepagas, sabemos que actualmente tenemos que ir a la justicia federal sí o sí. O sea, en eso, quiero o no, estos fallos han venido a colaborar al cierre de la el último punto, el penúltimo punto de estos 4 núcleos temáticos es el tema de lo que yo diría el poder jurígeno de la jurisprudencia, sobre todo en materia de salud, como tiene la habitualidad desde crear normas hasta precisamente delinear caminos que tengamos que transitar. Y la pregunta que les hago como disparadora, ¿les parece que tiene esa capacidad de modificar regímenes existentes, esa labor jurisprudencial? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, les traigo 2 casos que para mí son maravillosos, porque cambia, o sea, encima la esfera que uno diría, bueno, la esfera que no voy a decir que es pétrea, porque tiene su modificación, su transformación, el derecho concursal, pero tal vez no es tan a pasos acelerados como el derecho de familia o el derecho civil en el último tiempo. ¿Por qué traigo a colación esto? Estos 2 fallos, el primero, Institutos Médicos Antártida sobre quiebra por verificación, y el segundo, Fundación Educar, no es 2029, no es que me adelanté muchos años, es del año 2019. Me parece, creo, yo no solo felicito a quien emitió la sentencia, yo creo también a la mente creativa que decidió abordar, emprender ese proyecto jurídico, es decir, vamos a plantear la inconstitucionalidad del sistema existente porque tenemos un problema que con las normas, las herramientas actuales no le vamos a dar solución a esta gente. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el primer fallo se trata de una persona que a raíz de una demanda de mala praxis obtiene una sentencia favorable. La persona había quedado realmente muy afectada por esa mala praxis y se establece una indemnización. El tema es que con la indemnización se tiene que ir a verificar al concurso. Y como saben, el régimen concursal es bastante taxativo con el tema de los privilegios y quién cobra primero. Acá el planteo fue, miren, por una cuestión de salud, por el interés en juego, por la situación de vulnerabilidad, porque la plata que voy a cobrar no es sustitutiva, la tengo que afectar a mi propia salud destruida, pido cobrar antes que el resto de los privilegios. O sea, los privilegios generales, los privilegios de derechos reales, los prontos pagos laborales, y antes que todo este universo de gente. ¿Qué le van a imagínense que le van a resolver en primera instancia, le van a decir, y mire,
está novedoso lo suyo, pero no. El régimen es taxativo. Va a la Cámara, dicen lo mismo, a la Corte. En la Corte hacen este análisis, hacen el análisis de la perspectiva de vulnerabilidad. Se ponen a analizar para qué va a ser esta indemnización. Y la Corte declara la inconstitucionalidad del régimen concursal y le permite cobrar con prioridad al resto. Esto en el 2019, o sea, tienen ya 5 años. No es que no me adelanté 4 años en el futuro. Ya tiene 5 años. Lógicamente, esto ya ha empezado incipientemente y lo vemos en Fundación Educar. Fundación Educar, el escenario es distinto. En Fundación Educar es una niña que es víctima de un abuso. A raíz de ese abuso, inicia su reclamación ante la institución educativa, obtiene sentencias favorables, pero esta fundación se le concursa. Entonces, el planteo que hace no es, esto es una opinión particular, yo considero también que es una cuestión de salud en juego, porque también su indemnización busca, no es ni siquiera restaurar ni reconstituir, porque no lo puede hacer, es desplegar todas las herramientas necesarias para poder sobrellevar su vida, encargar los tratamientos y demás, y necesita el dinero. Entonces, lo que a mí me gustó allí, primero hizo un análisis de perspectiva de género, el fallo, y segundo, lo planteó el privilegio en razón de tratarse de una víctima de abuso sexual. Entonces lo planteó también en un escenario de vulnerabilidad. Y también Correo desplazó al resto de los acreedores con privilegios que existía y le permitió cobrar primero. Entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que venís hablando? Lo que demuestra es que todo nuestro sistema que hemos desarrollado a lo largo de todos estos 80 o 90 años en el país, algunos son planes deliberados del Estado, de decir, bueno, yo quiero marcar mi rumbo en este sentido, PAMI. PAMI es el claro ejemplo de eso. Pero hay otros que son el resultado de las circunstancias o de la sanción de normas particulares, pero sobre todo de la construcción jurisprudencial que es la que nos ha estado motorizando. Y eso lo podemos ver, vuelvo a insistir, en la ley de fertilización asistida, la podemos ver en la ley de derechos de los pacientes, y así todo va perfilando lo que es nuestra realidad de salud, que es única e irrepetible, no la van a encontrar en otro lugar. Insisto, lo más parecido es Canadá, tal vez lo más próximo, pero no quería dejar de aprovechar la oportunidad para contarles esto, y también, tal vez en las defensorías, no sé si les va a tocar una situación de esta, pero decir, caramba, estos argumentos son importantes, que era lo que hablamos con vos, Lorena, estos argumentos son importantes para otro tipo de planteos donde es tal vez necesaria una mirada más amplia. Exactamente. En el caso, doctora, en el caso que tuvimos con usted, no es por tirarme, pero cuando resolvimos la cuestión y Dejó de funcionar el micrófono. No está funcionando el micrófono. La respuesta era la que la persona vulnerable necesitaba. Más allá que era jurídica también. Hola, hola. Ahí está. Bien. Precisamente ver qué motoriza ese cambio. Y finalmente, cerramos, vamos a ir cerrando. Brevemente comentarles, porque tanto se habla de lo que es el programa médico obligatorio, se dice mucho del mismo, y a veces no se sabe qué es lo que es. Y el programa médico obligatorio, la misma resolución que lo crea, porque esto nace de una resolución ministerial,
Sí, una resolución ministerial de 1996. Sí, de 1996. Y establece que es una canasta básica de prestaciones de salud. Más claro, imposible. La canasta básica nos está diciendo que este es el mínimo de actividades que van a tener que realizar todos los oferentes de salud que tiene el Estado argentino. Públicos, privados, de la seguridad social, híbridos, creados por ley, hasta los programas. Todos. Todos tienen que cumplir ese piso de prestaciones que todas las personas que habitan el país, fíjense que no dije personas ciudadanas, personas habitantes del país, permanentes o transitorios, tenemos derecho a acceder. Esto, que soy sincero, con ciertas resoluciones que se están emitiendo a nivel nacional y a nivel provincial, está afectando un poco esta premisa que planteo del tema del acceso a estas prestaciones, por la cuestión de que en algunos lugares ya se está planteando el cobro a personas que no sean nacionales, ¿sí? Pero en eso yo tengo una respuesta, ya les adelanto una respuesta. Siempre fue así, lo que pasa es que no se sabe. A los extranjeros que tienen una CISCAR o el equivalente a una CISCAR, siempre se les cobró. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. La persona que no la llegara a tener no le cobraba. Pero aquella que tenía sí se estableció un sistema de cobros. Y eso nunca cambió, lo que pasa es que tal vez no se conoce. Lo importante de ese programa médico obligatorio, bueno, estos son los antecedentes, cómo algunas normas van marcando el atisbo, llega, como les decía, con la resolución, con el decreto 492 del 95 y esta resolución, la primera, la 247/96, y nos marca estas prestaciones. Lo importante de esto es que si ustedes ven, el programa médico obligatorio tiene un efecto expansivo. Yo diría, el programa médico obligatorio es la materialización prestacional de los derechos humanos. Los derechos humanos se caracterizan por ser progresivos y ser irretroactivos. Bueno, el programa médico obligatorio igual. Se van incorporando prestaciones y no podemos volver para atrás. Fíjense cómo empezamos a aumentar. Programa médico obligatorio de emergencia primero, después prestaciones médicos psicológicos, farmacológicos, trastornos alimentarios, personas con epilepsia, acá era prótesis auditivas y audífonos, las obligaciones de las empresas de medicina prepaga, de la incorporación, y así podemos seguir. Yo podría hasta el fin de los tiempos seguir enumerando nuevas prestaciones. Ya sé, me han quedado muchas afuera. Está vinculada con el seguro de desempleo. ¿Es lo que sigue cuando queda como desempleado al seguro de desempleo por el caso que le comenté recién? No, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Se me confundió. Las prestaciones del programa médico obligatorio, como le decía, al ser una canasta básica de prestaciones, le está diciendo que usted sea el Estado provincial, nacional o municipal. O sea, usted va a una salita o usted va al central, tiene que tener esas prestaciones. Eso me queda claro. Aun cuando usted, por ejemplo, en ese caso, que usted no esté incluida en ninguno de los otros subsistemas. Usted no tenga obra social, usted no tenga prepaga, usted no tenga nada. La doctora Cruz tiene, o sea, llega a alguno de los prestadores, va al Misericordia. Hola, justo es una de las prestaciones del PMO. No le puede decir el hospital, no, esto yo no lo cubro. No, esto es canasta básica, usted me lo tiene que cubrir. No, porque nosotros tenemos por política no hacerlo. Mire, que usted lo tenga o no lo tenga no es un problema mío, usted lo tiene que hacer o me tiene que garantizar que otro me lo haga. Va la doctora Flores, va a la hora, tiene su médica, va lo mismo. Dice, no, pero usted tiene lo que usted quiere, usted tiene el plan X. Y esto está en el plan Z. No, esto no está en el plan Z. Está esto en la cartilla de las prestaciones básicas. Usted me lo tiene que cubrir.
Y la doctora Berbel, que tiene el plan superior, quiere exactamente lo mismo. Eso es lo que es el programa médico obligatorio. Es un piso de prestaciones. Lo que a mí me gusta, y eso es lo que me enorgullece como Estado argentino, o sea, como parte del Estado argentino, es que es un sistema que va mutando, va creciendo, porque se va adaptando a las realidades y a las necesidades de la comunidad. No se queda. ¿Cómo? Totalmente. No se queda estanco. Por ejemplo, en los casos de diabetes, tuvimos un caso recientemente, hay un parche que les ponen que directamente va midiendo de forma permanente el nivel de azúcar y va alargando. Bueno, la bomba de insulina. Claro, y digamos, y eso, la jurisprudencia incluso ha ido... Es que, bueno, eso me diste el pie ideal, porque muchas de las prestaciones del PMO que terminan por resolución, es muy gracioso porque el PMO lo que se va incorporando llega por cualquier medio normativo, diríamos. La mayoría, las últimas, o sea, los últimos 10, 15 años han sido por normas específicas, pero llegan por decretos, por resoluciones, por leyes. Pero, insisto, ahí vuelvo a reafirmar el poder jurígeno de la jurisprudencia. Muchas de estas cuestiones fueron motorizadas por amparos, por planteos, donde dicen, bueno, estas necesidades tenemos que cubrirlas, y cuando empezamos, digamos, como dice el viejo refrán, tanto va el cántaro a la fuente que la termina rompiendo, bueno, tenemos que sincerar estas realidades. Entonces, ese PMO, dentro del próximo año, dentro de 5 años, seguro que va a mutar incorporando nuevas prestaciones. Porque, insisto, las realidades en materia de salud son realmente variables, mutan constantemente, y me gusta esta visión de que estemos a la vanguardia. ¿Por qué les digo esto? Pues si uno lo compara con el sistema chileno tiene 35 prestaciones, son las mismas de hace casi 20 años. Son 35 prestaciones que el Estado cubre por sí o mediante agentes. Diríamos sus programas Nacer, Incluir y demás. Lo hace por sí o por medio de agentes, pero le cubre eso. Y el resto empiecen a adoptar una lógica más de seguro, vayan a buscarlo por otro lado. El Estado no lo va a cubrir. Eso creo que, insisto, valorizo mucho más el sistema argentino. Si lo comparamos con el Obamacare, que todo siempre se comparó la idea del Obamacare, que si Obama hubiese estado, lo hubiese implementado, en realidad el Obamacare era un sistema medio parecido al chileno, ciertas prestaciones, garantías mínimas, muy básicas, para un universo de personas con vulnerabilidad, y un sistema de subsidios mejorado del Medicare y el Medicaid que les había dicho antes. No hay mucho más que eso. Entonces, bueno, ese es el desafío. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y bueno, las experiencias que he ido recopilando, compartirlas con ustedes ha sido un gusto, y estoy abierto a las dudas o consultas que se puedan plantear. Bueno, le agradecemos muchísimo. No sé si alguien quiere hacer una consulta. Sí, no. Me queda solo una duda que nosotros lo hemos hecho en la Defensoría. Demandamos a incluir en el amparo. Pero ¿qué pasa si no cumple? Le voy a pedir las astreintes. Cuando las ejecute, bueno, ahí tengo que ir contra el Estado, porque incluir es un programa. Y si no estoy en lo federal porque es Estado nacional, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que pedirle al Estado provincial las astreintes, como usted decía, quizá, o denunciar la litis, A ver, probablemente inicialmente cuando se demandaría, o sea, se demanda el programa de incluir, la lógica sería demandar reclamarle a la provincia, y tal vez una denuncia de litis de mínima al gobierno federal, hacerle saber, mire, que después podría, proceso. Pero yo ahí entonces, si fueran las 30, iría siempre contra el provincial acá, porque si no, no va a ganar. Contra el reclamado.
Sí, sí. Porque el problema es que si se demandan a los dos por la competencia en razón de la persona por el 116, 117 de la Constitución y el decreto ley 285/58 se va al federal. Es una competencia de excepción del gobierno federal. Respecto del PMO de determinadas, por ahí, prestaciones de personas que no tienen obra social, o sea, que no tienen ningún tipo de cobertura. Sí. Deberían ir al sistema dual. Tal vez no lo expliqué al principio. El sistema dual argentino, o sea, que el prestador sea Estado nacional, provincial o municipal, en realidad está diseñado para aquellas personas que no están incluidas en los otros subsistemas. Es como un sistema canasto, diríamos. Bien. Un residual. Claro, es decir, pero con un protagonismo activo. Bien, y para nosotros en las defensorías oficiales tal vez que tenemos por ahí necesidades en cuanto a reclamos por cuestiones de discapacidad y prestaciones para personas con discapacidad, en el caso de que no exista, digamos, no esté dentro de los subsistemas, demandaremos al Estado provincial, en principio. Exactamente. Es lo más ustedes fácil. no podrían, o sea, por el límite funcional, ustedes no podrían acceder a la justicia federal. En todo caso, en ese caso deberían derivar las actuaciones a la Defensoría Federal Interviniente. Sí, igual en general demandamos a la provincia porque aparte es más accesible. Sí, volvemos a la idea, es la justicia provincial es la justicia ordinaria, no es una justicia de excepción, es la que tiene mayor punto de cercanía con la cuestión, mayor punto de afinidad. Y no es por una cuestión de que es lejanía porque estés más lejos, o sea, cruzando la calle. Por ejemplo, en las circunscripciones, yo que trabajo en la segunda circunscripción, o sea, la distancia del juzgado federal está en la ciudad de San Rafael y después de 200 kilómetros más largo, bueno, y acá también, todo el resto de la provincia están acá. Hay que vivir en La Paz, o sea, siempre es más cercana la cuestión. Bueno, ahí se nota la lejanía física. Pero bueno, si es organizacional, la Justicia Federal de Mendoza, en su competencia civil, comercial, contencioso administrativo y laboral, es un juzgado federal con 5 secretarías. Bueno, ahora ya no son 5 secretarías, son 3 secretarías porque la A y la B, que eran las previsionales, pasaron al juzgado federal número 4, que es con competencia previsional. Así que bueno. Bien. Bueno, esto es una frase que les quiero dejar como reflexión, que el desafío que nosotros tenemos es que nos tenemos que mantener atentos a las necesidades de la comunidad y que demos una respuesta adecuada que se traduzca en soluciones que tienen que ser equitativas. Para mí la equidad es una medida que la uso en todos los órdenes de mi vida, que es la justicia del caso particular. Así que muchas gracias. Le agradecemos muchísimo nuevamente al doctor Urquizu por su generosidad, como siempre, y su predisposición, y a todos los que nos han acompañado, un pequeño presente de la Defensoría General. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y los esperamos en los próximos encuentros de este año. Y gracias a quienes nos acompañaron por Zoom.